Capítulo 1. Big Mom estaba disfrutando de su merienda y esperando el informe que había ordenado de la familia de Monkey D. Luffy. Ese mocoso audaz había afirmado haberse comido todos sus dulces de la isla Gyojin, y luego dijo que la derrotaría. Ahora, a pesar de lo que pensaba la mayoría del mundo, incluidos algunos de sus propios sujetos que conocía, Big Mom no era fácil de enojar la mayor parte del tiempo. Un niño como Luffy jactándose en grande, estaba acostumbrada a escucharlo. Honestamente, él no sería el primero en tratar de luchar contra ella, y no sería el último, estaba segura. Además, tiene 85 hijos que crió desde su nacimiento hasta ahora. Estaba más que acostumbrada a escucharlos jactarse de que iban a ser más fuertes que su espalda cuando fueran más jóvenes, especialmente a sus hijos. Ella nunca se ofendió cuando alguien dijo que le iban a patear el trasero, sinceramente, lo ha escuchado cientos de veces antes. ¿Por qué lo haría? Lo que más la molestó sobre el mocoso fue la mentira obvia sobre cómo se había comido todos sus dulces Fishman y que tenía al miembro perdido de los Beansmokes que ella iba a arreglar para que su amado Pudding se casara en su tripulación. Si bien nunca favoreció realmente a un niño sobre el otro, aunque le resultó imposible mirar e interactuar con su hija Chiffon sin enfurecerse gracias a la deserción de su hermana gemela Lola, admitió que mimaba a Pudding más que a los demás y le prestó más atención. Gracias a que su tercer ojo le dio la capacidad de leer poneglyphs, los pocos que de alguna manera se enteraron de esta habilidad y sabían sobre el Red Poneglyph en su poder, a menudo intentaron secuestrar o matar a Pudding. Especialmente cuando era un bebé. Dolce. Dragé. ¿Qué te he dicho sobre tirarle el pelo a Nana? La voz de uno de sus hijos mayores, Brule, su hermosa octava hija rota por dentro, exigió sacar a Big Mom de sus pensamientos y apartar la mirada del pequeño pastel que tenía en la mano en comparación con algunos de sus hijos más pequeños. Brule, la usuaria orgullosa pero con cicatrices del espejo, sostenía a la pequeña Anana, su hija número 37 y un verdadero terror en ciernes, en una cadera bastante huesuda y estaba reprendiendo a los gemelos que ahora sostenían los restos de sus globos y se veían un poco miserables. A juzgar por los fragmentos de espejo, era obvio que Brule había reventado los globos de los niños esta vez en lugar de la propia Anana, probablemente por tirar del pelo a sus hermanas. Pero Brule es una psicópata. Los gemelos protestaron al unísono, como lo hacían tantas veces, y haciendo que Nana pareciera molesta con lágrimas en los ojos. ¿Qué he dicho sobre llamarla así? Brule exigió luciendo furiosa y decepcionada con los dos niños, y Big Mom, así como algunos de los niños mayores, sabían por qué. Brule había estado interesada en un hijo rico y bien parecido de un noble cuando tenía 16 años, pero el chico resultó ser un verdadero sociópata y psicópata y lo mantuvo oculto durante algunos años. El día antes de que los dos se casaran en el cumpleaños número 21 de Brule, el chico estalló y trató de matar a su prometida. Le había cortado la mayor parte de la nariz a Brule y le había dejado una horrible cicatriz que le cruzaba la cara en diagonal y apenas le evitaba el ojo izquierdo. Solo gracias a la suerte y a que sus hermanos querían ver a su hermana por última vez antes de que se casara, pudieron llegar a ella antes de que se desangrara. Y logró volver a colocar su nariz a pesar de que ahora estaba descolorida. Había mutilado a uno de sus bebés y casi la mata el día antes de que se casara con él. Se suponía que había sido el día más feliz de la vida de su hija y, sin embargo, terminó siendo uno de los más oscuros. Pero había sido el primero en llegar allí y había sorprendido a la mayoría de ellos cuando su personalidad tranquila, si no un poco desquiciada, se llenó de furia protectora contra el que se había atrevido a dañar a una de sus hermanitas. Se había necesitado a Big Mom, que se había estado conteniendo mucho para no correr el riesgo de paralizar o incluso matar a su hijo mayor, varias docenas de Chesapeake Compote y los trillizos, Compote, Kakuri, Obenira y Fuku solo estaban ayudando por orden de sus madres. E incluso entonces no lo dieron todo y no podía culparlos, para evitar que el hijo mayor matara directamente al atacante de su hermana. Estaba muy enojado cuando lo detuvieron y permaneció así durante más de una hora, hasta que Big Mom le dijo que estaba segura de que todos los hermanos de Brule querían mostrar su decepción en sus acciones al hombre mismo. Una vez que los hermanos terminaron, pero dejaron viva a la bolsa de escoria por orden de sus madres, Big Mom vació su alma lentamente en el transcurso de semanas o meses hasta que Brule finalmente se recuperó lo suficiente física, emocional y mentalmente para volver a ver al hombre. Había estado inquieta, nerviosa, incluso completamente asustada, pero lo había hecho con sus dos hermanos mayores favoritos de pie a su lado para apoyarla.
Big Mom había dejado lo suficiente del alma del hombre en su cuerpo para que estuviera vivo y supiera muy bien quién finalmente había terminado con su miseria y lo había matado. Brûlé incluso había sido lo suficientemente amable, o cruel como dirían algunos, como para haber usado el mismo cuchillo que su ex prometida había usado para abrirle la cara y casi dejarla ciega de un ojo. Lo siento, Brûlé. Las gemelas dijeron que parecían avergonzadas y molestas una vez que Brûlé finalmente terminó de hablarles a ambas sobre cómo habían llamado a su hermana menor y cómo la habían estado tratando. ¿Soy un psicópata? Anana preguntó en voz baja, mirando a su hermana mayor favorita asustada y con lágrimas en los ojos. Brûlé inmediatamente comenzó a hacer rebotar a la niña y mecerse ligeramente sobre sus pies mientras todos miraban. No es que a la octava hija le importara lo más mínimo. No, cariño. No estás ni cerca de ser un psicópata. Solo eres un poco sádico, o tal vez un poco más retorcido mentalmente que el resto de nosotros, pero está bien. Todos estamos retorcidos en nuestras maneras propias y algunas más que otras. Entonces, ¿qué te gusta cortar cosas o reventar sus globos? Tal vez eso significa que te interesará el manejo de la espada o al menos el manejo de cuchillos como tu estilo de lucha, o tal vez estarás más interesado en estar en el campo de la medicina como un cirujano. Brûlé rápidamente comenzó a calmar suavemente a su hermana pequeña, bueno, una de las más pequeñas que es. A pesar de ser vanidosa y arrogante con los extraños, pareciendo como si solo quisiera dividir cada cara bonita que encontrara, en realidad era muy amable y comprensiva con sus hermanos. Todos los hermanos Charlotte del 9 al 85 admiraban y tenían un poco de debilidad por la octava hija. Katakuri puede ser el hermano mayor favorito, y Konpote puede ser la hermana mayor, pero Brûlé era la hermana mayor favorita. Muchas veces había usado sus poderes de espejo para controlar y vigilar a sus hermanos, quienes tenían pequeños espejos en su poder en todo momento, y todos sus hermanos e incluso su madre sabían que si necesitaban que ella estuviera allí y simplemente decía su nombre en un espejo, luego los oía y estaba allí en menos de un minuto. Los cirujanos tienen que cortar a las personas para arreglarlas, tal vez eso es lo que te gustaría cuando seas mayor. Pero por ahora es demasiado pronto para decirlo y está bien. ¿Te gusta cortar cosas? Luego sigues cortando cosas pero no mates a nadie ni a nada vivo hasta que tengas al menos 13 años, ¿de acuerdo? Brûlé preguntó haciendo rebotar a su hermana un poco más y ganándose una pequeña sonrisa y un asentimiento de cabeza de una de las 3 niñas más jóvenes de la familia. Está bien. Anana dijo abrazando a su hermana mayor favorita, lo que hizo que Brûlé le sonriera cálidamente a Anana mientras Big Mom sonreía cariñosamente a sus hijas. Serás una muy buena madre algún día, Brûlé. Big Mom dijo que no por primera vez, lo que hizo que los ojos de Brûlé se abrieran y se sonrojara mientras apartaba la mirada de todos, pero todos vieron la pequeña sonrisa en su rostro incluso cuando su reacción hizo que todos se rieran un poco. Se ponía tan nerviosa con tanta facilidad con los cumplidos, incluso antes de que le marcaran la cicatriz, había sido fácil de poner nerviosa. A veces, sus hermanos decían cosas diferentes o cumplidos solo para ver a su torpe, cosquillosa y rota hermana sonrojarse y tambalearse un poco. Era una de las cosas menos dañinas, pero aún un poco sádicas que les gustaba hacer a los hermanos, sádico hacia su hermano objetivo, por supuesto. Brûlé ha maldecido a sus hermanos más de una vez cuando los más pequeños no podían oírlo mientras tropezaban con sus pies avergonzados. Mamá. Tamago entró corriendo en la habitación lo más rápido que pudo, y solo terminó chocando contra Brûlé. Los dos cayeron en un torbellino de gruñidos, aullidos y maldiciones, mientras que el resto de los hermanos Charlotte presentes se echaron a reír, o trataron de ocultar el hecho de que se estaban riendo. Deja que su torpe hermana propensa a los accidentes haga que eso le suceda a ella, aunque parecía que su observación aquí se estaba volviendo un poco más fuerte. No muchos de sus hermanos lo habían notado, pero Big Mom sí. Justo antes de que Tamago entrara en la habitación, Brûlé dejó de sonrojarse mientras miraba hacia la puerta y rápidamente, pero con cuidado, arrojó a Anana al hermano más cercano que la atraparía. En este caso fue Amande, la tercera hija, quien reaccionó a un ritmo sorprendentemente rápido y atrapó a la niña arrojada en sus brazos. Tamago, tienes 5 segundos para separarte de Brûlé, y 3 para decirme por qué tenías tanta prisa que interrumpiste mi tiempo con mis hijos. Dijo Big Mom mirando a Tamago, quien rápidamente se bajó de Brûlé y se alejó de la mujer alta. Big Mom no solía pasar mucho tiempo con su familia todos juntos, a menos que fuera una fiesta del té, e incluso entonces, la mayoría de las veces, algunos de sus hijos no podían asistir debido a los ataques de piratas y otras cosas por el estilo.
Cuando pasaba tiempo con todos sus hijos, a pesar de que Katakuri estaba fuera en ese momento recuperando un regalo para el cumpleaños de Cinnamon la próxima semana, lo guardaba feroz y celosamente. Tamago había estado al servicio de la familia Charlotte durante mucho tiempo, desde un año más o menos antes de que la ex prometida de Brule intentara matarla. Sabía que, aunque no lo mostraban abiertamente con frecuencia, especialmente con los demás, la mayoría de los hermanos Charlotte de 16 años en adelante eran muy protectores con la octava hermana. Los hermanos menores también eran un poco protectores, pero eran así de protectores con todos sus hermanos leales, los mayores eran más protectores con su hermana Rota que con sus otros hermanos. La información que pediste. Sobre la familia de Sombrero de Paja Luffy. Tamago jadeó haciendo que todos se detuvieran por un momento y lo miraran mientras Big Mom entrecerraba los ojos y Smoothie ayudaba a su hermana a levantarse. Date prisa y escúpelo. Dijo Big Mom mientras levantaba a su hija menor para sentarla en su regazo cuando la pequeña niña rubia levantó los brazos hacia su madre. Big Mom sonrió suavemente a su hija menor mientras le entregaba a la niña un pequeño pastel de té, que era aproximadamente del mismo tamaño que la cabeza de la niña, pero la niña tenía el apetito de su madre y lo devoró en menos de un minuto. Su padre, como dijeron en la Guerra de los Mejores. No fue una mentira apuntar a los marines hacia él. Tamago se apresuró a salir corriendo mientras Big Mom lo miraba un poco molesta. ¿Por qué debería importarle la maldita guerra? Todo lo que le importaba era el hecho de que Barba Blanca había muerto durante eso, lo que había dejado a la isla Gyojin lista para ser tomada, y lo tomó. Habían entregado los dulces a tiempo desde que ella reclamó la isla, justo hasta que ese maldito sombrero de paja tuvo el descaro de afirmar que había. Su padre es Monkey D. Dragón, el líder de los revolucionarios. Dijo Tamago haciendo que la mayoría de los niños mayores se sacudieran ligeramente mientras miraban en estado de shock. Maldito sombrero de paja, tenía, sombrero de paja, dragón. Todos podían decir cuando la información se procesó en la mente de Big Mom cuando sus ojos se abrieron lentamente y su boca se abrió un poco. Dragón, ¿pero no fue eso? Smoothie se quedó mirando con los ojos muy abiertos a sus hermanos que habían tenido la edad suficiente para recordar cuando el hombre había visitado su casa. El que robó a uno de nuestros hermanos. Owen dijo que su rostro frunció el ceño cuando el suelo se calentó ligeramente bajo sus pies ante el recordatorio. Ese fue uno de sus únicos y peores fracasos. Ser incapaz de proteger a su hermano recién nacido. ¿Robar a nuestro hermano? Anglias, el hijo menor, preguntó confundido mientras miraba a sus hermanos mayores. Por lo que sabían, no había más hermanos que los que habían conocido. ¿Nunca te has preguntado por qué a veces decimos que se suponía que Yuen era uno de los dos? Brule preguntó mirando a sus hermanos menores que intercambiaron miradas. Sí, se habían preguntado sobre eso antes, especialmente Yuen, pero después de verlo enojada y triste que la pregunta hizo a mamá cuando preguntaron una vez, nunca volvieron a mencionarla. Monkey D. Dragón. Hace 19 años me dio un hijo. No lo sabía en ese momento, pero ya había estado embarazada de Yuen antes de que Dragón me diera un hijo. Nacieron con 3 meses de diferencia, siendo Yuen el mayor de los dos. Big Mom dijo que sus puños temblaban mientras agarraba los reposabrazos con tanta fuerza que comenzaron a romperse. Compote se acercó rápidamente y agarró a su hermana menor del regazo de Big Mom. Big Mom trató de no arremeter contra sus hijos, incluso si a veces no podía evitar que Chiffon se pareciera tanto a la traidora Lola, pero cuando se enfurecía, no sabía quién era quién. Había informado a todos sus hijos que nunca intentaran interponerse en su camino cuando estaba furiosa o, de lo contrario, podría tratarlos accidentalmente como a un enemigo. Sin embargo, la noche en que nació el más pequeño, Dragón nos sorprendió a todos rompiendo la ventana de la guardería y robándose al bebé recién nacido directamente de su cuna. No importa cómo nos veíamos, no importa dónde miráramos, Big Mom bromó. Mientras que los hermanos mayores que habían tenido la edad suficiente para ayudar a mirarla ahora miraron hacia el suelo. No habían podido encontrar y recuperar a su hermanito. La culpa había pesado mucho sobre todos ellos, incluso cuando la mayoría trató de fingir que nunca había sucedido. Después de años de búsqueda, muchos pensaron que su hermano estaba muerto. Tamago, obtén toda la información que podamos sobre Luffy y luego trae a Katakuri aquí. Vamos a traer al hijo desaparecido a casa. Big Mom ordenó que el hombre saliera rápidamente de la habitación. Parece que se parece mucho a mí. Big Mom dijo riéndose después de unos segundos, ganándose miradas de confusión de sus hijos. ¿Cómo así mamá? Daifuku preguntó mirando a su madre, quien sonrió un poco.
19 años y ya con una recompensa de 300 millones de berry por su propia cuenta. Sin mencionar que explica lo que dijo sobre el caracol. Big Mom dijo riéndose un poco más y haciendo que los que no habían estado allí para la llamada se vieran confundidos. Big Mom levantó una ceja hacia sus hijos y luego sonrió más ampliamente, haciendo que algunos se rieran por lo bajo o se rieran tontamente de acuerdo con su madre. ¿Conoces alguna otra familia en la que una sola persona pueda comer 10 toneladas de dulces presumiblemente de una sola vez? Capítulo 2. Katakuri estaba lejos ahora, rastreando el barco y la tripulación de su hermano menor mientras Tamago parecía nervioso mientras los otros 84 hermanos de Charlotte y la propia Big Mom lo miraban fijamente. Presioné un poco a nuestros contactos habituales, y tengo información sorprendente sobre Monkey D. Luffy. Dijo Tamago sudando un poco mientras Big Mom terminaba su brownie y lo miraba fijamente. ¿Bien? Big Mom preguntó mirándolo como desafiando a que fueran malas noticias. Parece que se crió en East Blue en una isla llamada Foosa. ¿Debería enviar a algunos de nuestros espías allí para recopilar más información? Tamago preguntó haciendo que Brule se levantara de su asiento en la mesa. Con tu permiso, mamá, podría ir y volver más rápido que cualquiera de nuestros espías. Brule dijo mirando a su madre que lo pensó por un momento. East Blue es el mar más débil, y con sus poderes, siempre y cuando no haya espejos cubiertos de piedra marina o en el agua, Brule podría llegar allí y regresar en poco tiempo. Muy bien. Adelante. Te diremos lo que Tamago ha descubierto cuando regreses. Pero quiero que te registres cada 3 días si te toma tanto tiempo. Si pierdes un registro, enviaré a Oben y Daifuku a revisar. En ti. Dijo Big Mom haciendo que Brule le sonriera alegremente, lo que le quitó al menos 10 años de su apariencia. No te preocupes tanto, mamá. Soy una mujer adulta y además, East Blue es considerado el más débil de todos. Brule dijo invocando un espejo para hundirse y desapareciendo rápidamente en el mundo del espejo, tropezando con sus propios pies mientras lo hacía. Puede que sea una de las hermanas mayores, pero también es la más torpe. Cinnamon dijo sudando un poco y ganando asentimientos de aprobación de los demás. Continúa con tu reporte, Tamago. Ordenó Big Mom haciendo que el hombre saltara un poco y asintiera mientras miraba los papeles en sus manos. Su primer compañero es Pirate un Terrorona Zoro, de quien se rumorea que se enfrentó a Mihawk en East Blue y de alguna manera sobrevivió a un corte de su Black Lade. Dijo Tamago, obteniendo un tarareo impresionado de Big Mom, mientras que los espadachines y las mujeres de la familia también parecían impresionados. Sobrevivir a un corte de esa espada es impresionante. Amande reconoció que tenía una empuñadura en su propia espada. No esperaría menos del primer oficial de uno de mis hijos. Continúe. Dijo Big Mom recogiendo un trozo de pastel de la mesa. Parece que se ha enfrentado a todos los piratas con una recompensa que se considera grande para East Blue y salió victorioso con muy pocas o ninguna herida. Tamago dijo ganándose un resoplido de varios hermanos. Por supuesto que lo hizo. Es un Charlotte, y nació en el Nuevo Mundo. East Blue es un montón de gupies por comparación. Opera dijo con calma y ganando asentimientos de los demás. La lista incluye a Iron Mace Alvida, un capitán de la marina llamado Axhan Morgan, el almirante de flota Don Krieg, Buggy the Clown, que ahora es un Warlord con Alvida como parte de su tripulación, y un Fishman conocido como Arlon junto con todos los demás. Los piratas de arriba mencionaron a la tripulación. Tamago dijo haciendo que el silencio resonara al final. Incluso en el East Blue, los Fishmen son 10 veces más fuertes que la gente normal. Eliminar a una tripulación de Fishmen es impresionante, especialmente fuera de Grand Line, donde son pocos y distantes entre sí. Citron dijo después de un momento, ganando asentimientos mientras que la mayoría de los niños más pequeños tenían estrellas en sus ojos. Su hermano mayor era tan fuerte. De ahí pasaron por Logueto 1 hasta la montaña inversa pero, aquí Tamago vaciló un poco luciendo nervioso. ¿Pero qué? Preguntó Big Mom mientras tomaba un vaso de té. Parece que Iron Mace y Buggy the Clown lanzaron una operación conjunta en Logueto 1 y capturaron a Sombrero de Paja por un corto periodo de tiempo, planeaban ejecutarlo donde Gold Roger fue ejecutado. Tamago se estremeció cuando la taza en manos de Big Mom se redujo a polvo en un instante. Uno de nuestros espías en Logueto 1 estaba en la plaza cuando sucedió. Se las habían arreglado para atrapar a Sombrero de Paja desprevenido por detrás usando un acróbata y lo habían golpeado con piedra de mar. Pirate Hunter y el desaparecido Bismoke, Sanji, habían irrumpido en la plaza intentando para detener la ejecución, pero aparentemente no iban a lograrlo.
Tamago se apresuró a continuar antes de que se escuchara un fuerte grito y un montón de maldiciones ahogadas cuando Brule apareció en uno de los espejos en la pared junto a su madre. Desafortunadamente, parecía que había elegido caerse de uno de los espejos que colgaban varios metros de la pared. ¿Vuelve tan pronto Brule? Big Mom preguntó tomando a su hija con una mano divertida por cómo había salido del espejo equivocado. Era como cuando había comido su fruta del diablo por primera vez. Salí de un espejo en un bar y parece que el dueño del bar cuidó mucho a Luffy cuando era un niño. Obtuve la mayor parte de la información que estaba buscando tan pronto como le dije que creíamos que Luffy podría ser mi hermano pequeño desaparecido. Brule dijo mirando completamente a gusto en la mano de su madre mientras la bajaban al suelo. ¿Qué aprendiste Brule? Smoothie le preguntó a su hermana mayor quien saltó primero de la mano de su madre. Su abuelo, Monkey D. Garp, lo dejó en Down Island cuando apenas tenía 4 meses. Lo dejó allí al cuidado de los otros aldeanos. Garp solo pasaba una vez al año más o menos para entrenar a Luffy. Brule dijo apretando los puños con fuerza ante eso y haciendo que todos la miraran. ¿Hermana? Galete preguntó mirando a Brule. Según lo que escuché, Luffy fue arrojado a un barranco sin fondo, arrojado a un bosque lleno de animales peligrosos, atado a varios globos y enviado al cielo, y eso es solo el comienzo de Garp entrenándolo para convertirse en un infante de marina. Brule sisea oscuramente luciendo furiosa por lo que había escuchado. Eso fue antes de que tuviera 7 años. Antes de que hubiera comido una fruta del diablo, después de eso dijeron que su entrenamiento solo empeoró. Brule empezó a temblar ahora, temblar de rabia. Desde la muerte de su ex prometida y sus cicatrices, Brule nunca se enfadó de verdad. ¿Se molestó? Sí, muchas veces. ¿Se enfurecía a veces como sus madres? Sí, pero no muy a menudo y, por lo general, después de que alguien la insultó por su cicatriz o atacó a uno de sus hermanos. ¿Se puso furiosa alguna vez sin que fuera parte de lo que algunos llamaron la locura familiar? No, pero ahora mismo estaba francamente furiosa. Y ninguno de ellos podía culparla, pero estaban a punto de ser tratados con una vista muy rara y peligrosa. Brule a punto de volverse completamente loco. Y estaban sentados en la jodida zona cero.